¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. Quería compartir con todos ustedes el día de hoy un proyecto que me parece espectacular. Es un pequeño transmisor WSPR basado, básicamente lo podemos hacer con dos componentes. Es muy sencillo y la verdad que funciona excelente. Uno de ellos es una plaquita ESP8266 y el otro es el archiconocido SI5351. Para aquellos que no saben, porque por ahí en Latinoamérica no está muy difundido, WSPR es un modo digital, podríamos decir que es primo hermano del FT8, que está incluido dentro del mismo programa del WSJTX, el cual tiene la capacidad de transmitir, digamos, de que se transmite con muy baja potencia, pero es tan poderoso ese modo digital, es como FT8, pero unas 10 veces más poderoso, que es capaz de ser decodificado alrededor del mundo prácticamente, con transmisiones de muy baja potencia. Cada transmisión dura 120 segundos, luego hay un periodo de recepción de también aproximadamente 120 segundos, y lo que se hace básicamente es enviar señal distintiva, potencia y ubicación. A su vez, como hay estaciones transmisoras, también hay estaciones receptoras que van reportando la señal que reciben y lo van subiendo a internet, por ejemplo, a la página de wspr.net, que ahí, digamos, se concentra toda la información de WSPR y es súper útil para obtener información acerca de cómo está la propagación. Los invito a que conozcan este modo digital. Si quieren que lo explique y lo amplíe un poco, déjenlo en los comentarios y hago un video exclusivamente acerca de WSPR. Es realmente digamos, no es un modo digital para andar haciendo contactos, sino es prácticamente de investigación, sobre todo de transmisiones de muy baja potencia y también para observar cómo está la propagación. Si ustedes se fijan en la página WSPR, van a poder filtrar y ver cuáles son los transmisores alrededor del mundo que están activos, como así también los receptores. Lamentablemente en Sudamérica hay muy pocos receptores activos que estén subiendo la información a internet, pero bueno, por lo menos con este proyecto que cuesta monedas podríamos tener más transmisores activos en todo Sudamérica. Muy bien, vamos a ver un poquito cómo funciona este transmisor. Lo he sacado de una página web turca. Les voy a dejar, por supuesto, el enlace en la descripción del video. Y una particularidad que tiene WSPR es que necesita digamos, tener una calibración, una precisión muy justa con lo que es el tiempo, la hora. Algo muy similar a lo que pasa con FT8, pero se necesita tener una buena sincronización con los horarios. Es por eso que este proyecto hace uso de esta plaquita ESP8266, la cual lo que va a hacer es conectarse a internet. Una vez que se conecte a internet, va a obtener la hora de internet, ya que adentro hay una librería para conectarse con un servidor ENTP, es decir, una página web que le va dando la hora de forma sumamente precisa. Se nos conecta a Wi-Fi, obtiene la hora y va a transmitir cada cierto periodo de tiempo la información de la estación, que como les decía es muy básica. Es simplemente la potencia, la señal distintiva de la estación y la ubicación. Esa transmisión la convierte de forma digital, que la envía el ESP, a analógica, la hace el SI5351 y la vamos a tener a la salida de lo que sería el clock 0. Ahora, la potencia que vamos a lograr acá creo que son, no me acuerdo en este momento, pero el SI 5351 creo que son 10 dB. Es muy poquito, pero bueno,
van a ver y es súper interesante, sobre todo utilizar bandas de buena propagación que estamos teniendo, por ejemplo 10 metros o 20 metros, y van a ver que nos van a reportar en prácticamente todo el mundo. A la salida de este SI se debería poner un filtro pasabajo, ¿no? Es decir, para filtrar todos los armónicos que genere y que solamente quede la frecuencia que deseamos. Pero bueno, eso, a ver, hay que calcularlo, hay que hacerlo. Pueden ver 1000 circuitos pasabajo en internet. Busquen un circuito pasabajo para la banda de 20 metros y les va a salir. Para este, como acá lo vamos a hacer un poquito experimental y no es tampoco tanta la potencia, vamos a poder prescindir de él y transmitir directamente los, creo que son 10, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que son 10, 15 miliwatts que transmite que logra de potencia el 5351. Así que bueno, para fines, digamos, de prueba, no va a ser necesario el filtro pasabajo. Muy bien, lo más difícil es lo que tenemos que hacer básicamente es armar el circuito que les estoy dejando aquí en pantalla. Se los muestro ahora rápido, pero en la descripción del video lo pueden encontrar con mayor tiempo. También en la descripción del video les voy a dejar la lista de materiales que necesitan. Y como les decía, lo primero que vamos a tener que hacer es subir a este módulo el programa necesario con las librerías. Para eso vamos a utilizar el programa de Arduino, el IDE, que no es para nada difícil. No se hagan, si nunca han programado con Arduino, no se hagan ningún problema. El programa ya está escrito, solamente vamos a cambiar de ahí nuestra ubicación, nuestra señal distintiva, y si lo deseamos la frecuencia. Esta de fábrica viene para 20 metros, pero yo creo que es la mejor banda para hacer pruebas con este experimento. Así que bueno, ya les voy a mostrar la parte de programación para que vean qué sencillo es. Vamos a armar el circuito que les mostré y luego pasamos a la parte de programación. Bien amigos, ya terminé de montar el pequeño transmisor WSPR. Fíjese que literalmente son 4 cables los que hay que hacer de conexión. Tenemos que conectar la alimentación, los 5 voltios a donde dice Bin, luego G, que es ground, que es tierra, donde dice ground tierra, después D1, D2 a SSL y SDA respectivamente. Lo pueden ver en el esquema de conexión, que por supuesto está en la descripción del video. Y listo, ya está montada la placa. Fíjense qué fácil es. Por supuesto acá yo creo que en el futuro pienso hacer con un cablecito un puente y montar sobre esta parte el filtro pasabajo, pero para los motivos, digamos, para hacer esta simple prueba lo vamos a utilizar así. No le voy a hacer el filtro, no tengo los componentes aquí lamentablemente, pero quiero ver que vean ustedes qué bien funciona simplemente con 2 plaquitas y sí, literalmente 2 placas y un pedacito de cable podemos hacer un transmisor WSPR. Vamos entonces ahora a programarlo, a poner el software aquí dentro del ESP, y les voy a mostrar. Es muy fácil de hacer, lo voy a hacer con ustedes en la computadora, y también les voy a mostrar lo que podemos, los parámetros que podemos configurar dentro del programa de Arduino para poner nuestra señal distintiva, ubicación y muy importante nuestro Wi-Fi, el nombre de nuestro Wi-Fi y la contraseña. Muy bien amigos, vamos ahora entonces a proceder a programar el ESP. Lo que vamos a hacer, primero que nada, vamos a conectarlo a nuestro puerto USB
y vamos a ir a la parte de el administrador de dispositivos para ver en qué puerto está conectado. En mi caso particular tengo eso no, tengo el ESP, la plaquita Wi-Fi ESP conectada en el COM6. Muy bien. Segundo paso que vamos a hacer es, vamos a ir a la página web que está en la descripción, en el enlace, que incluso de aquí también vamos a poder descargar el programa para programar, el programa de Arduino, el IDE. Aquí en la página web ellos han puesto un enlace directo, así que acá lo tienen, lo pueden descargar desde este enlace una vez que lo descargan y lo instalan. Después que descargan e instalan ese software, se van a la última página, al pie de página, perdón, y hay un enlace donde se van a descargar, desde este enlace se van a descargar la carpeta con todos los archivos. Ahí yo ya la tengo descargada, la tengo acá en el inicio, perdón, en el escritorio, donde aquí lo que vamos a encontrar, lo que vamos a hacer es venir, descomprimir todo en el escritorio, bueno, donde quieran, yo lo hago acá para, para encontrarlo más fácilmente. Y lo que nos va a interesar de acá son básicamente dos cosas. En esta carpeta vamos a tener el sketch, propiamente dicho, o el programa para enviarlo al ESP. Fíjense ustedes que como ya tienen instalado el IDE, aparece con el símbolo para que se ejecute. Ejecutamos. Demora ahí un poquitito en cargar. Muy bien, y ya está aquí el software. Algo que van a tener que venir a hacer dentro del programa es conectarse a su placa ESP. Para eso van a venir aquí, placa Node MCU 1.0, van a venir a las board ESP8266 board y van a elegir esta. ¿Ok? Muy probable que esto en su Arduino, perdón, en su software de programación de Arduino puede que esto no lo tengan y van a tener que instalar la placa, tienen que hacer un pequeño cambio en el software para que reconozca la placa. Eso no lo voy a mostrar acá en el video porque es bastante, no tedioso, pero no, es un poco, se va a hacer muy largo. No es difícil, pero es largo, pero está explicado en el software. Está todo explicado en el software, perdón, en la página web de acá donde sacamos el proyecto. Está explicado, a ver si lo encuentro donde... bueno, por ahí está explicado donde dice cómo instalarlo. A ver, denme un segundo. Bien, acá. Acá está el software y acá les dice cómo tienen que... Acá hay un pequeño tutorial donde les dicen cómo configurar el IDE, incluso hay un video para que les sea compatible el IDE con el ESP8266. Háganlo, ¿ok? Muy bien, ya tienen conectado tienen el software o Sketch, tienen el sistema les ha reconocido su placa ESP y acá van a ver que lo tienen, les tiene que aparecer esto, que está conectado. Bueno, en mi caso es el COM6, puede en su caso ser alguna otra placa, pero ahí tienen también con la velocidad de transferencia que es 115.200. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Dentro del software vamos a, muy importante, venir a esta parte. En esta parte fíjense ustedes que nos dice la frecuencia de transmisión
de WSPR. Fíjense que acá está mal para 20 metros. En realidad es 96, 96.500, 96.05. Eso lo pueden chequear. Busquen en Google frecuencia WSPR. 20 metros o 80 metros, 40 metros o la banda que ustedes quieran. Ustedes pueden, hay WSPR prácticamente en todas las bandas de radioaficionado. Recomiendo utilizar alguna donde haya buena propagación. Y acá donde dice SSID van a poner el nombre de su Wi-Fi y en el password van a poner la contraseña. Acá van a poner la licencia, su licencia. Van a poner acá su locator, solamente 2 letras y los 2 números. Y van a poner su zona horaria. Y listo. Ya en el software lo hemos configurado con nuestros datos personales. Algo muy importante también es el tema de las librerías. Perdón. Tenemos que incluir las librerías que utiliza este programa o este sketch. Fíjense que acá, donde dice librerías, necesita wire.h, jtencode, timelab, bla, 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 bla. Todas esas librerías ya están, las hemos descargado ya cuando descargamos el archivo. Entonces lo que vamos a hacer es incluir librería, añadir biblioteca de zip, vamos al escritorio donde habíamos descargado el proyecto y en este caso, ¿dónde es que lo teníamos? Acá. No, perdón. No es en esta carpeta. ¿Dónde está? En este tenemos el sketch. No. Ustedes van a tener más orden que yo. No. ¿Dónde quedó esto? Acá. En esta carpeta. En la que se llama Kutupaneler. Está en turco. Bueno. Y aquí eligen. Van instalando una por una. Por ejemplo, yo arranco con EtherKit. Le pongo abrir. A mí ya me sale un error acá porque yo ya las tengo grabadas, pero ustedes van a ir subiendo una por una, repitiendo este proceso. Incluir biblioteca, vamos a programa, incluir librería, añadir biblioteca zip y de la carpeta esta con el nombre raro que tenía, que venía comprimida en el archivo que es kupapelner, abrimos. Y vamos con el segundo. JTEncoder, repetimos y hacemos lo mismo con el NTP y con el Time Master. Hacemos, una vez que tenemos todo eso listo, lo que vamos a hacer es enviar apretamos subir, y acá va a empezar a compilar, va a comenzar un proceso. Puede que aparezca una advertencia porque hay una librería que está un poco vieja, pero no importa. Y al final va a decir complete. Una vez que dice complete, nuestro ESP ya ha quedado grabado con toda la información. Ahora, como ustedes ven, la plaquita de SP tiene un LED. ¿Qué significa este LED? Bueno, en mi caso es una luz azul, creo que todos tienen el mismo color de luz. Si la luz azul parpadea, significa que se está conectando al Wi-Fi. Entonces estamos bien. Ese parpadeo tiene que luego de un par de minutos tiene que desaparecer, significa que ya se conectó. Si la luz azul no deja de parpadear, significa que los datos Wi-Fi están incorrectos. O han puesto mal el nombre o han puesto mal la contraseña. O los dos. Y cuando la luz azul está fija, por al menos 2 minutos, es que está transmitiendo. Y cuando no, es que está, digamos que no está transmitiendo. Algo muy importante es que si la luz permanece siempre fija, es decir, minutos y minutos, horas encendida, significa que hay algún problema con el software o algo pasó. Y listo, amigos, con eso les he tratado de explicar la forma más completa la programación del ESP. Es muy sencillo, yo lo acabo de hacer y fíjense ustedes que la fecha es actual. Así que bueno, no deberían tener problemas. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, vamos a ver si, vamos a ver si esto funciona. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente esto empiece a titilar. Lo voy a resetear. Le desconecto y le conecto la alimentación. Esperen que con esto se pone un poco complicado. Perdón. Y el LED va a empezar a parpadear.
Eso significa que se está conectando al Wi-Fi. Y una vez que deja de parpadear, probablemente ya esté conectando. Otra cosa importante que es que con el cable USB conectado, que por cierto, el cable USB es también lo que le da la alimentación a todo el proyecto, podemos irnos acá a monitor serie y podemos monitorear lo que está pasando con el ESP. Por ahora no aparece nada. Vamos a esperar un ratito. Una eternidad más tarde. Ahora pasaron un ratito de que se conectó y vemos que está empezando la transmisión y el LED se pone en azul. Eso significa que debería estar transmitiendo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Bueno, vamos a poner yo lo que estoy comprobando es con un SDR. Ya lo tengo configurado en la frecuencia, estoy un poquito corrido, pero esa es la señal que me interesa. Y la salida de audio la estoy enviando a un cable virtual y la estoy ingresando en WSJTX. Permítame que esto lo voy a borrar, porque esto fue un experimento anterior. Y fíjense que ahí está la señal que está transmitiendo. Le he puesto apenas una antenita, está transmitiendo sin antena, sin nada. Pero bueno, estamos cerca. Y fíjense que ahí aparece la señal. Y fíjense también cómo es que va haciendo el típico zigzagueo, ¿no? Como FT8, pero es mucho más lento. Como les decía, los periodos de transmisión son de 2 minutos, 120 segundos. Vemos que ya está llegando al fin. Ya le falta poquito. Vamos a ver si es capaz de decodificar. Mantengo acá la cámara, que ahí está terminando. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tengo suerte. Vamos, 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 vamos. Sí, señor. Ahí apareció. Ahí apareció la decodificación. Señal distintiva, la ubicación. Bueno, todo lo que hemos transmitido. Ha aparecido triplicado. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo con tanta potencia que aparecen estas armónicas. Entonces está decodificando esta, esta y esta. Y listo. Ahí está decodificando la transmisión de WSPR, Whisper o silbido, ¿no? Como en inglés. Y la pequeña plaquita está transmitiendo. Así que listo, es muy sencillo. Espero que les haya servido este tutorial. La verdad que me es un poco complicado explicarles. No se hagan, no se rompan la cabeza. En la página web está absolutamente todo explicado paso por paso. Si bien está en inglés, pueden utilizar un traductor y el mismo sistema les va diciendo. Una cosa que les puede suceder, sobre todo cuando lo monitorean con su RTL, es que la línea principal, o sea, la transmisión principal esté desfasada. Tiene que estar siempre dentro de este rango verde para que el WSPR lo detecte. Eso lo podemos arreglar dentro del software ajustando la frecuencia desde aquí podemos ir ajustando los hertz que estemos desplazando, subiendo o bajando. Y lo vamos monitoreando con un RTL SDR. También hay que tener en cuenta que el RTL SDR por ahí no es muy preciso, pero nos va a dar una idea para intentar dejar la señal de transmisión lo más centrada dentro del lugar. Esta línea que aparece es antes de transmitir el sistema pone en precalentamiento, en warm-up. Ahí dice Radio Module Warm-up, es que ha comenzado como a precalentar el SI, el circuito que hace la radiofrecuencia. Lo hace unos segundos antes de comenzar la transmisión y es normal que aparezca ese pitido. Luego, cuando es el tiempo correcto de transmisión, el cual está sincronizado a través de Wi-Fi,
comienza la transmisión de datos. Fijémonos que bueno, falta un poquitito o ya está en transmisión. Ahí está en transmisión, ahí comenzó la transmisión. Es lo que les decía. No sé si arrancó medio a destiempo. Pero bueno, no. A lo último como que primero como que larga un pulso y luego comienza la típica oscilación. Que el ruidito es muy similar al de FT8, pero es mucho más lento y no se aprecia tanto la oscilación. Pero comienza justo a tiempo en el ciclo de transmisión. Y lo que hace es un ciclo de transmisión, un ciclo de recepción, un ciclo de transmisión, un ciclo de recepción. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este proyecto, la verdad que está buenísimo. Ahora lo voy a conectar a una antena más grande y lo voy a dejar toda la noche transmitiendo en 20 metros a ver, a ver dónde es que me escuchan. Otra cosa que les quería mostrar es que luego ustedes pueden venir a esta página web wspr.net, si no me equivoco. Perdón que estoy grabando desde la pantalla, pero no me anda la capturadora. No sé qué he tocado. ¿Qué dice? WSPR. WSPR. Si no pueden buscar WSPR. Esta es la página. La página es wspr.net. Y ya acá se van juntando todas las estaciones que están a la escucha. Van a reportar a este mapa. Uno lo que puede hacer directamente es venirse al mapa, acá arriba, y aquí pueden buscar, por ejemplo, en banda de 20 metros, todas las estaciones escuchadas en los últimos 10 minutos, ponemos update y vemos que todas estas son las estaciones que se han estado escuchando. Fíjense que hay muy buena propagación aquí, hacia Asia, bueno, todavía desde Europa con Sudamérica no hay buena propagación, como tampoco con Estados Unidos. Parece que la propagación ahora mismo está hacia Asia. Pero miren, fíjense todas las estaciones que están en este momento reportando. Y es lo que le decía, que en Sudamérica hay pocas estaciones, apenas una estación chilena, 3 Argentina, 1 uruguaya y 3 en Brasil. Así que bueno, sería buenísimo que más hagamos este proyecto y lo dejemos conectado a una antenita transmitiendo. Son muy poquitos vatios. Le pueden poner un amplificador, por supuesto. Por ejemplo, uno de estos que, a ver que tengo por acá. Por ejemplo, se le podría poner un amplificador, no. ¿Dónde es que te tengo? Acá. Podríamos usar un amplificador. Se me fue el micrófono. Podríamos usar un amplificador como este, que también nos estaría dando 1 o 2 vatios aproximadamente, y bueno, ya se pondría una potencia interesante. Y con eso podríamos amplificar. Lo que sí, bueno, sería bueno utilizar algún filtro pasabajos, ¿no? Un filtro de la salida para no molestar en las otras bandas. Así que bueno amigos, espero que les guste este proyecto, la verdad que está buenísimo, pido un poco de disculpas por el video, lo he grabado un poco a las apuradas, un poco de prolijo, pero bueno, díganme en los comentarios qué les parece, si tienen algún problema me avisan, por supuesto también se pueden unir al grupo de WhatsApp y ahí discutimos y ayudamos a quienes hagan el proyecto. Sobre todo por ahí se puede complicar, entre paréntesis, la parte de la programación del módulo ESP, pero no es nada del otro mundo, es todo muy sencillo. Así que bueno amigos, un abrazo grande y avísenme si quieren que haga un video explicando más a fondo WSPR. Prácticamente se transmite en todas las bandas, acá están las frecuencias y bueno, quedo a su disposición. Un abrazo, 73.